Estamos de regreso, ya lo sabe, pulgar arriba a nuestra transmisión de YouTube. Y vamos a platicar con el maestro Bernardo Barranco, sociólogo especializado en creencias religiosas y cultura, por supuesto. Maestro Barranco, para mí, como siempre, un honor platicar con usted esta tarde aquí en La Octava. Al contrario, un placer. Yo de entrada le preguntaría, maestro, ¿cómo podemos definir la relación entre la Iglesia y el narcotráfico? Bueno, es una relación compleja, una relación muy compleja y a veces hasta dolorosa. Y lo que podemos decir es que el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, ha tenido la capacidad de penetrar los principales tejidos de la sociedad, el Estado, el sistema de justicia, los partidos políticos, el sistema electoral, las empresas, los medios y, ¿por qué no, abrir la hipótesis de las instituciones religiosas? Y lamentablemente los hechos históricos y recientes nos muestran que hay vínculos existentes. Recordaremos, por ejemplo, el caso de la detención del Marro, del cártel Santa Rosa de Lima, y ahí se han descubierto un conjunto de inmuebles y de transferencias en donativos a las iglesias, particularmente de Celaya. O también recordamos el caso, por ejemplo, de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, y que están saliendo a la luz fondos secretos, bonos que el gobernador le daba a los obispos, a los altos prelados. De tal suerte que tenemos de entrada indicios que nos indican que efectivamente que la Iglesia católica y otras iglesias, me atrevería a decirlos, no escapan de esta relación turbia entre crimen organizado y estructuras religiosas, por la sencilla razón de que las gentes del crimen organizado son tremendamente supersticiosas, la vida se juega, sobre todo en el mundo del narcotráfico, al filo de la navaja, y que por lo tanto la fetichización de la religión o de las creencias o de la magia son fundamentales para sentirse invencibles, derrotar y no ser derrotados, como serían las adoraciones a la Santa Muerte o a otro tipo de hechicerías que utilizan sobre todo el bajo mundo del crimen organizado. Entonces, pues sí, ahí hay un hecho que nos preocupa, pero que no es nuevo, es histórico también. Hay una larga lista de otros elementos que nos muestran este indeseable vínculo entre la fe y la delincuencia. Maestro, ¿hay manera y forma de fiscalizar, por ejemplo, esas cantidades que recibe la Iglesia como donaciones, ahora tan de moda el término, provenientes de estos criminales? Debería haberlas, pero hay que recordar que Tenemos un pequeño problema con el maestro Bernardo Barranco. Usted lo está escuchando precisamente en esta charla, en donde hablamos de la relación entre la Iglesia y el narcotráfico. Una relación efectivamente añeja que no es exclusiva de México. Hemos sido testigos en otras ocasiones, investigaciones periodísticas, en cómo en otros países, particularmente el caso de Italia, también se ha manejado mucho cómo el crimen organizado ha logrado penetrar a las instituciones y cómo han podido en muchas ocasiones incluso hasta aliarse, ¿no? Recuerdo una película muy particular, bueno, obviamente el caso del Padrino, en donde se manejó la hipótesis de que un papa había sido asesinado por atreverse precisamente a tratar de limpiar todo lo que tenía que ver con el Banco del Vaticano. Un hecho que posteriormente se volvió realidad, porque ha habido muchas acusaciones, muchos señalamientos en torno a que esta importante institución financiera pues estaría lavando precisamente dinero. Permítanos hacer una pausa y regresamos, por supuesto, con mucho más aquí a La Octava. Bien, recuperamos vía telefónica al maestro Bernardo Barranco. Maestro, nos comentaba sobre este tema de la fiscalización del dinero que reciben las iglesias a través de las donaciones. Lo escuchamos. Sí, estaba comentando, y perdón, pero está lloviendo y se fue la luz, entonces nos quedamos desconectados. Le decía que las iglesias gozan ciertas prerrogativas, gozan de lo que se llama un fuero religioso, es decir, un sistema en que pueden tener algunos actos
digamos, sospechosos cara a la ley, y el gobierno o los gobiernos históricamente han dejado pasar, por lo menos desde los años 50 del siglo pasado para acá. Y resulta que las iglesias no pagan impuestos, para empezar. No pagan impuestos y por lo tanto resulta muy difícil para Hacienda o para una unidad de fiscalización financiera el poder detectar este tipo de movimientos sospechosos. Tiene que ser básicamente por la otra vía de conexión, sobre todo del mundo del narcotráfico, en donde efectivamente se hace válido este tipo de, o se valida este tipo de acciones. Y esto es muy, digamos, reprobable, porque los ingresos que han recibido las iglesias han sido cuantiosos. César, es decir, hay que recordar en los años 90, cuando se puso muy de moda el concepto de narcolimosna. En el año 97, el padre Soto, en la Basílica de Guadalupe, reconoció que la iglesia recibía donativos del narcotráfico. Y Ramón Godínez, el secretario de la Conferencia del Episcopado entonces, dijo que la iglesia pues no estaba obligada a investigar de dónde venían los donativos, los dineros o las limosnas, pero que al hecho de pasar por la iglesia se purificaban esos recursos, porque iban a obras positivas, buenas, digamos, piadosas, etcétera. Pero el hecho ahí está, es un hecho que es muy complejo, y que en algunos momentos se ha rozado de manera trágica. La muestra la tenemos en el asesinato en 1993, en mayo, del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en Guadalajara, donde incluso sigue muy oscuro los móviles, pero se supo que el cardenal, cuando era obispo en Ciudad Juárez, recibió cuantiosos apoyos por parte de los Arellano Félix, que le permitió construir casas sacerdotales y también seminario. De tal manera que podemos decir que hay lamentables antecedentes que ahí están y que los gobiernos han hecho nada o muy poco por esclarecer, y se mantiene pues esta perspectiva de este fuero que nos recuerda que fue uno de los grandes motivos de la reforma liberal en el siglo XIX, con la Ley Juárez en 1885, donde precisamente hace una abolición del fuero eclesiástico, como se llamaba en aquel entonces, es decir, el conjunto de privilegios. Y yo creo que habría que revisar, porque hay un principio en derecho que es la ley es igual a todos, es un principio de igualdad legal. Entonces, si se aplica estas cuestiones a unos y a otros se les deja, pues evidentemente que estamos ante una falta grave en el término sistema de derecho de este país. Maestro Bernardo Barranco, yo quiero agradecerle, por supuesto, estos minutos para la octava, enviarle un fuerte abrazo y estamos en contacto, maestro. Estamos en contacto, muy buenas tardes. Gracias al maestro Bernardo Barranco por esta charla tan interesante en torno a un tema que, mire, da mucho para hablar, para analizar. Bien, ¿cómo nos fue?